Hoy tenemos el enorme placer de presentar a una gran referencia de la natación argentina, una atleta que luchó por competir en campeonatos sudamericanos, panamericanos y que incluso el año pasado nos representó en los Juegos Olímpicos de París. Con esfuerzo, talento, sacrificio, fue metiéndose y dejó marca en el deporte y es por eso que hoy estamos con Maca Ceballos. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la introducción. ¿Todo bien? Todo bien. Dicen que uno empieza a nadar sin saber bien el porqué. ¿Qué fue lo que te impulsó a vos a entrar en el mundo del deporte y por qué hoy en día seguís acá? En realidad, yo empecé a nadar en una colonia de verano porque íbamos con mis hermanas, iban todos mis primos, amigos. Mis papás iban a trabajar en la universidad y nos llevaban a la colonia que quedaba a 2 cuadras y estábamos todo el día ahí. Creo que ahí fue como el primer contacto que yo tuve con el agua y de estar sola, carreritas, nadar, eso hizo que empiece a nadar. Y después creo que con los años se fue volviendo como más un trabajo, por así decirlo. ¿Y cómo fue ese proceso entre pasar de lo que era una escuelita, a tomártelo como un deporte por hacer, a hoy en día en el alto rendimiento? Creo que hubo por ahí 2 etapas como claves. Una fue a los 13 años, en el 2008, que yo tuve mi primera selección, que era un sudamericano escolar, pero fue mi primera selección. Yo desde ese año, todos los años integré alguna selección argentina hasta el día de hoy. Y el otro punto clave que yo dije, bueno, quiero que sea mi carrera profesional, fue en el año 2011, 2012, que yo estaba en los últimos años de colegio, que todos me preguntaban, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué querés hacer? Y yo no quería hacer nada, o sea, lo único que quería era poder seguir nadando, o sea, sin lo que significaba tener que ir al colegio, tener que entrenar a la madrugada, o sea, dedicarme 100% a nadar. Y ahí dije, bueno, esto quiero que sea profesional para mí. Esa primera convocatoria que nombrás en 2008, ¿cómo fue la reacción de lo que te acuerdes de ese momento? Ese había sido fue un año bastante complicado. Mi mamá falleció en diciembre del 2007. Entonces era como toda una adaptación, mi papá se había tomado licencia en la universidad para estar con nosotros, somos 4 hermanas, y cuando nos empezó a acompañar a los nacionales él, con todas mis hermanas, íbamos todos a todos lados, y cuando a mí me convocan, se cumplía justo un año el aniversario del fallecimiento de mi mamá. Entonces creo que lo hizo especial fue que las autoridades que estaban en ese momento que manejaban el sudamericano le permitieron a mi papá y mis hermanas viajar conmigo y en todo el mismo lugar, en el mismo buque, porque fue en Uruguay y todo, y creo que eso también lo hizo especial. Y en ese momento tan particular que te tocó vivir, ¿en qué te apoyaste? ¿En tu papá, en tus hermanas? Y en la natación. Natación. Sí. ¿Y qué significa la natación para vos? Creo que yo lo único que hacía era ir a nadar. O sea, a mí al principio no me gustaba. Fue como que fui obligada a nadar porque iba mi hermana, porque se había armado un grupo y bueno, me sumaron ahí. No era algo que me gustara mucho. Y después con los años en ese momento fue como que me salvó. O sea, yo sabía que podía ir a nadar porque no tenía que hablar con nadie. Entonces no hablaba, no me preguntaban cómo estaba o eran 2 horas que yo, chau. Iba al psicólogo y estaba 1 hora sin hablar, entonces era mejor, déjame ir a nadar, y creo que en ese momento la natación me salvó. ¿Cómo haces para, cuando no tenés ganas, ir igual, venir igual? Sé que es algo que te mueve, porque si no, no lo estarías haciendo, pero ¿cómo haces cuando uno no está pensando justamente en lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo y enfocarte justamente en eso? Creo que con los años aprendí, hoy tengo 30 años y ya me conozco y sé. Hace un par de años, si me lo preguntaba, era como que no podía estar mal, tenía que venir a nadar igual. Hubo una etapa en 2019 que yo cada día que venía a nadar era un día menos para dejar de nadar. O sea, la estaba pasando mal en el sentido de que no lo estaba disfrutando, no lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por otros. Tener que venir acá era un sufrimiento. Entonces el pensamiento fue eso, o sea, yo un día menos para dejar de nadar. Después vino la pandemia, que yo digo que la pandemia a mí me salvó, porque me sacó de ese cansancio o agotamiento mental, más que nada, porque yo creo que la natación uno va hasta donde le da la mente, la cabeza, porque es un deporte muy solo.
Y hoy en día también me permito no tener ganas. Sé que no soy un robot, somos humanos, tenemos sentimientos y pensamientos, y lo vi estos últimos 2 años, estuvimos compitiendo y viajando mucho por Europa. Vimos eso, que los nadadores que vos decís, nada es imposible, tipo campeones olímpicos, campeones mundiales, que uno cree que están todo el día al palo, al 100%, que nunca tienen un mal entrenamiento, y nos dimos cuenta que no. Que yo he entrenado con ellos y los he visto llorar y tener un mal entrenamiento. Entonces, o sea, somos humanos y nos permitimos también no tener ganas y estar mal y decirle, che, Gustavo, hoy no tengo ganas de estar acá. O sea, realmente estar acá me hace peor que estuviese en mi casa haciendo nada. Y lo aceptamos. Después de tantas horas de pileta, de viajes, de competencias, eso se reúne todo y se escucha el himno, vos arriba del cubo con la gorra que dice Ceballos y la bandera de Argentina. ¿Qué sentís en ese momento en que estás a punto de tirarte a la pileta y estás representando a la selección? Para mí estar ahí, o sea, poder haber pasado ya muchos años dentro de la selección es un orgullo, poder seguir estando y que hoy me tomen como referente. Para mí, obviamente, vestir la selección supongo que es como, para nosotros eso es decir, bueno, pero es la selección de natación que capaz va cambiando, o sea, yo hace muchos años estoy, pero es como la selección de fútbol, o sea, la gente por ahí no entiende, porque es un deporte muy amateur, pero es lo mismo, o sea, mi selección es como para un futbolista ser la selección, integrar la selección de fútbol. Entonces, para mí es un orgullo. Yo siempre dije que siempre voy a estar a disposición de la selección, y en los torneos he tenido torneos que no estaba bien para poder ir, pero sabía que no me podía bajar de la selección, o sea, como renunciar a la selección es raro. Entonces he ido así como estaba y puesto lo mejor de mí, pero nada, hoy el privilegio que tengo es de estar dentro. Bueno, habiendo pasado tantos momentos como atleta, tanto de aprender como de ganar, si mirás para atrás, ¿cuál fue la competencia más difícil para vos y por qué? Creo que la más difícil en cuanto a lo personal fue Lima, los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Yo llegaba con una lesión de hombro, o sea, no, en realidad no una lesión, tenía el hombro roto y la única solución era una cirugía. Tenía mononucleosis y mis rendimientos iban en caída, o sea, cada vez que me tiraba el agua era peor. Y eso creo, en ese torneo lo que me salvó, o sea, decir, bueno, lo pude terminar, fue que estaban mi papá y mis hermanas. Yo le había regalado el viaje pensando que me iba a ir bien, y bueno, quiero que estén, era en Lima, era como el anterior había sido en Toronto, y yo no sabía si iba a llegar a otro Panamericano más. Entonces, bueno, esa fue como la idea, y bueno, después las cosas no se dieron como yo esperaba, pero si ellos no hubiesen estado, yo creo que lo hubiese pasado peor. Me apoyé mucho en ellos, pero ese fue como el peor torneo que tuve. O sea, yo si lo puedo borrar en mi vida, lo borro. Esa tendinitis que comentás, la arrastrabas de 2013. Decidiste operarte en 2021, ¿no? Sí, en realidad era una tendinitis que yo arrastraba. Un día acá entrenando, estaba agarrada del cubo, nos agarramos nosotros y mi entrenador largó. Yo hice, o sea, solo este movimiento y se rompió. Y me quedé así, salí y dije, no puedo nadar. No, dale, no puedo nadar. O sea, no puedo nadar. 8 de mayo lo tengo acá y no podía moverlo. Y bueno, nada, de ahí me fui al médico, o sea, mi médico que fue quien me operó y que es mi deportólogo, me dijo, no, esto necesitamos hacer una cirugía. No me dan los tiempos para una cirugía. Bueno, y lo arrastré así hasta el 2021 que me operé. Y eso fue justamente por el torneo de Lima, que no querías perdértelo, que sí. Salteaste esa operación. Antes por ahí eran, o no se tenía muy en claro en el sistema de becas, o no estaba tan explicado cómo era, por ejemplo, si yo tenía una lesión y tenía que frenar 6 meses o 8 meses por una lesión, tipo, si yo cortaba y me cortaban la beca, yo tenía que terminar dejando, entonces también por eso era una cuestión de que seguimos. En el 2021, después de lo que fue el ciclo de Tokio, mi entrenador me plantea, ¿te querés operar? Y yo ni lo dudé, le dije sí. Y me dijo, bueno, Leo, o sea, igual, que Leo, si no me opero, en diciembre termino dejando porque no puedo nadar más. Y si me opero, me la voy a jugar a que estar bien y quedar al 100%. Y hablamos con las autoridades y nos dijeron que no, o sea, que la beca no se cortaba por una cuestión de operación, si yo tenía que demostrar en un tiempo determinado que tenía los logros como para, o el tiempo que revalidaran logros. Pero bueno, eso también fue una de las decisiones. Bueno, en Río 2016 estuviste cerca de ir a los Juegos Olímpicos.
no llegó, pero fuiste el 2024 a París. ¿Cómo fue ese momento para vos de poder tocar el cielo con las manos y decir, estoy en un Juego Olímpico? Sí, la verdad que yo clasifiqué un año antes, justo un año antes. Yo me había puesto en enero de ese año, en 2003, en la cabeza que yo iba a clasificar. No sabía, ese año yo iba a clasificar, no sabía ni en qué torneo, ni qué, y la marca que iba a hacer. Yo le dije, mientras yo voy a pasar en 31.6 y voy a volver en 35.1. No me preguntes cuándo, ni dónde, pero yo lo voy a hacer. Y creo que me lo mentalicé tanto y capaz lo visualicé y lo soñé y era tan mío que en la primera chance que tuve, que fue en el Mundial de Fukuoka, lo hice con esa misma marca que yo la había hecho y clasifiqué. Y cuando yo toqué la pared, obviamente uno sin pensar en marca sabe la marca que tiene que hacer para clasificar. Vi la marca y dije, ya está. O sea, a mí no me saca nadie. Tipo, yo mi pasaje a París, por así decirlo, ya lo tengo. Y creo que eso fue una satisfacción mía de decir, bueno, o sea, lo logré primero, después no era tan imposible como es muy difícil, es muy duro, tengo que hacer un sacrificio muy grande, pero en su momento me dijeron que era imposible. Y no es tan imposible. Y después bueno, sabía que tenía un año para entrenar al 100%. Bueno, en los Juegos Olímpicos metiste semifinal, no se pudo la final, pero llegaron a semifinal después de lo que había hecho Georgina Bardach. ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, a mí me costó mucho felicitarme del logro que yo había tenido. Para mí no fue bueno lo que yo hice en París, es algo que todavía me cuesta un poco hablarlo. Yo había entrenado muy duro y había hecho una preparación muy dura para lo que hice. Creo que en ese momento de la carrera de la semifinal, el corazón le ganó a la cabeza en el sentido de la ansiedad y las ganas de querer dar lo mejor que yo tenía. Entonces yo terminé los 100 y estuve muy mal, o sea, de llorar, de querer irme con mi papá, que bueno, por suerte mi papá siempre también estaba ahí. Le digo, Gustavo, le dije, lo único que a mí me puede salvar es ir con mi papá. Así que me fui con él un rato y yo estaba enojada. Gustavo no estaba enojado ni decepcionado, pero sabía que para lo que habíamos entrenado, y me llevó mucho tiempo de decir, che, lo que hice no está mal. O sea, fue bueno. Hay países que ser semifinalista olímpico es lo mejor del mundo. Para nosotros era muy bueno, pero yo no me conformé. Con el tiempo lo fui aceptando, dándome cuenta de que era bueno, más que nada cuando volví. O sea, por eso esas 3 semanas desaparecí un poco de cuando volví del faz de la tierra, porque cuando volví a aparecer en los torneos la gente me paraba y me felicitaba, todo. Yo dije, bueno, no está mal lo que hice, o sea, permitite estar bien. Y ahí lo empecé a aceptar un poco. Hablabas de esa frustración de no poder reflejar todo lo que vos habías entrenado en ese tiempo. ¿Cómo manejas la frustración? Ahí estaba tu psicóloga, pudiste hablarlo, ¿te manejas con psicólogo? Sí, yo tengo psicóloga. En ese momento lo que nos pasa también es que a veces nosotros salimos de competencia y lo primero que tenés es la entrevista. Y uno intenta, no puedes dar una entrevista enojada o caliente como estás cuando recién salí. Yo agarré y les dije, o sea, siempre soy sincera, a veces me frustra o no, es mucha la frustración o el esfuerzo que hacemos para un minuto que dura lo que yo nado y que a veces, o sea, y no poder demostrarlo, lo que hice. Obviamente yo lo hablé con mi psicóloga al tiempo, porque también me di tiempo de poder, bueno, ¿qué te pasó? O sea, pues yo no, creo que vi la carrera de los Juegos un mes después para ver con qué me había pasado, o qué había sentido, o qué veían los de afuera en realidad, porque yo no quería saber nada. Después obviamente lo trabajé con mi psicóloga, estuvimos identificando un par de por ahí debilidades que tengo, pero sí. Pero también me tomo el tiempo de intentar internalizar yo conmigo qué me pasó. Me nombraste en algún momento que pensaste en dejar. ¿Qué sentís en ese momento que decís, bueno, no son vacaciones, tampoco quiero dejar, pero frenaste algún momento, decir, este mes no nado, esta semana no nado? Más chica sí lo he hecho, muchas veces. ¿Y qué te motiva justamente? Y no, siempre me motivó el saber que tenía algo más para dar. Por ejemplo, yo sabía que de chica más que nada era como decir, bueno, dejo, y después cuando dejaba, ¿por qué dejo si me gusta nadar? Entonces agarraba y seguía nadando. Ya un poco de más grande, a mí la pandemia me significó una pausa súper importante porque yo estaba agotada y decir, bueno, no hice nada en la pandemia, ¿viste? Todos entrenaban en casa, bueno, yo no hice nada. Y estuvo bien, o sea, yo me sentí re bien sin hacer nada, porque después volví con más ganas.
Y por ejemplo, después de los juegos, normalmente te tomas 3 semanas. Yo dije, bueno, nada, o sea, ¿qué hago 3 semanas? ¿Qué hago? O sea, no estoy acostumbrada a parar tanto. Y la verdad que lo disfruté. O sea, yo siempre digo que yo disfruto nadar. O sea, por más que a veces me vean salir llorando o de no estar llorando, o el resultado no sea el que yo espero, yo lo disfruto. Yo el día que no lo esté disfrutando, ya esta edad que yo tengo y habiendo hecho todo lo que hice, voy a dejar. No lo voy a sufrir. Si mirás para adelante, ¿qué objetivos tenés por delante? Ahora en realidad voy año a año. Obvio que el objetivo final son intentar clasificar a Los Ángeles. Sería mi último ciclo olímpico. Pues Los Ángeles ya me gustaría retirarme, pues siento que cumplí un ciclo en la natación. Ya voy a tener 33 años, creo que sería un lindo momento para retirarme. Obvio que tengo que clasificar y demás, pero voy a ir año a año disfrutándolo. O sea, el año pasado terminé muy agotada. Agotada como que dejé toda mi energía. O sea, yo me vacié de energía para París. Y después de París, no era que no tenía motivación, pero no tenía fuerza. Ni para nadar, ni para decir, bueno, che, pero salí con tus amigos. No tengo fuerza. O sea, me vacié. Me quedé sin nada, ni emocional, ni física, ni nada. Entonces la segunda mitad me lo tomé un poco más tranqui desde agosto hasta este año, que después me fui de vacaciones, pude hacer un poco todo lo que no había podido hacer el último año. Y arrancamos de vuelta, el objetivo era clasificar al Mundial en Singapur, clasifiqué y hacíamos ir año a año. Cuando estás en el cubo de partida, ¿pensás en todo lo planificado o das 100% sin pensar en tengo que hacer este tiempo, tengo que meter esta marca? Mira, hubo un momento en que yo me la pasaba pensando en tiempos, diciendo tengo que hacer la marca, y cada vez que me tiraba me iba peor. Yo decía, no, bueno, voy a bajar un cambio. Y ahí empecé a relajarme, a decir, bueno, disfrútalo, tirate, nada. O sea, hoy compito en Argentina, tengo la posibilidad de que mi familia me pueda venir a ver, mi novio me puede ver. Y la idea es eso, o sea, tirarme y disfrutarlo, no pienso. Lo que yo ya hice, ya lo hice. Nada de lo que haga me va a cambiar. ¿Qué mensaje le das a esas nenes que están en el deporte, o esa Maca de 29 años de no rendirse a estar en un Juego Olímpico cuando pensaban en su momento en no poder llegar y abandonar y lo que te hubieras perdido, porque la verdad lo lograste y estuviste ahí? Sí, no, yo siempre digo que no hay edad para cumplir los sueños. O sea, yo clasificé a un Juego Olímpico con 29 años y mi compañera Agos tenía 16. Entonces digo, o sea, voy a decir, nos llevamos 13 años, o un poquito más capaz. Y también fue, o sea, no es que si no vas a los 15 o a los 18 ya está, no podés ir más. Creo que es más que nada eso y de que después que siempre tengan sus sueños presentes y no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo. O sea, a mí muchas veces me dijeron que ya se me había pasado el tren, que no iba a poder cumplir mis sueños y cuando clasifiqué dije, acá está, lo cumplí. Y a esos padres que quizás también presionan, porque viste que muchos comentarios vienen de parte de los padres, un mensaje para ellos que... Creo que el padre tiene que acompañar. O sea, yo tuve la suerte de que mi papá me acompañó a las madrugadas cuando tenía que ir al colegio. Después cuando yo le dije, pa, yo no quiero hacer carrera en la universidad, quiero dedicarme a nadar, me acompañó. Cuando le dije, pa, ahora voy a empezar a estudiar, pero me tenés que pagar la inscripción porque no tengo plata, también me ayudó. Y cuando le dije, voy a hacer un ciclo olímpico más, también me apoyó. Creo que yo tuve la suerte de tener un papá que me bancó todas las decisiones que yo tomara. Él me decía, bueno, hija, está bien, bueno, hija. Y creo que es eso, o sea, no es ni presionar para decir, no, vos tenés que ser nadador. Pues a veces me llegan mensajes de padres de, no, que mi hija tiene 11 años y salía primera y salió tercera, ¿qué está haciendo mal? Y nada, es torneo, o sea, imagínate que si yo me tengo que guiar de un torneo que capaz, no sé, hice semifinal y el otro, o sea, el mundial, yo venía de una semifinal en los Juegos y quedé 30 en el mundial en diciembre. Entonces ya está, dejo completamente. Creo que a veces los padres viven los sueños de los hijos, o sea, los proyectan en sus sueños en ellos y también está mal. Bueno, te voy a mostrar una publicación que habías hecho vos, que vos avisás y le hablás a esa Maca de chica y le hablás a la Maca de ahora. ¿Qué le dirías a esa Maca de ahora que el año pasado se fue a unos Juegos Olímpicos y que años anteriores estuvo a punto de dejar? Creo que le diría que lo hizo bien, que fue la carrera que siempre quiso y lo logró. Y que se vienen por ahí esos últimos 3 años, pero que los disfrute y los viva al 100%. Tenemos a Maca Ceballos toda emocionada. Esperamos disfrutarte mucho lo que quede, lo que dé, porque tampoco vas a arruinar todo tu cuerpo. Si bien lo has hecho porque has dejado pasar una operación, nada, todos los éxitos en lo que quede. Y bueno, muchas gracias por la entrevista.
Ay. Ay, gracias.